presentación y el que tiene que dar las gracias por participar soy yo, que además, pues bueno, siempre me lo paso muy bien con todo lo que hago en el programa y siempre me abruma la cantidad, sobre todo este año que estamos en la modalidad virtual, la cantidad de asistentes que tenemos, ¿no? Entonces, muy agradecido también, evidentemente, a todos porque estéis esta tarde aquí conmigo. Yo también tengo una presentación que voy a compartir. En las últimas reuniones que hemos tenido, sí que es cierto que a veces pasaba las diapositivas, ¿no? Imagino que ya lo pueden ver. Y bueno, pues a veces cuando le daba aquí a la reproducción, la pantalla completa, no sé qué pasaba, que cuando yo pulsaba no se movían. Voy a cambiar la diapositiva y si no me decís nada es que se están cambiando las diapositivas, ¿vale? Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un tema en el que, bueno, pues reconozco que me he metido recientemente, ¿no? Que es el estudio de aquellos escritores que conforman la narrativa más... No vemos Sí. la diapositiva. ¿No las veis aquí? Sí. No, Vale. no se ve. ¿Y ahora? No, tampoco. Sí se ve, sí se ve. Sí se ven, ¿eh? Vale. Sí se ve. Vale, perdón, entonces será mi ordenador. Esa pantalla completa. ¿Lo puedo poner en pantalla completa? A ver, ahí está en pantalla completa. La pueden ver, ¿no? La pantalla completa no se ve, Jesús. No, vale, pues lo ponemos Sí a se ve, pantalla. pero no está en pantalla completa. Eso es, se ve, pero no en pantalla completa. Vale, lo puedo poner así, ¿no? Así sí que lo ven. Ujú. Vale, perfecto, muchas gracias. Es que últimamente no sé qué pasa con Teams, que tenía esta cuestión, pero bueno. Pues, como iba diciendo, este es un trabajo que, bueno, por el que tengo que pedir ciertas disculpas porque es una investigación muy, bueno, pues muy en curso, en progreso, es algo con lo que me he metido recientemente. Tengo bastante interés por saber qué están escribiendo los narradores más jóvenes de nuestra literatura. Y bueno, pues evidentemente habrá pues una serie de nombres, de temas y demás, pero que en un futuro, pues bueno, pues quizás podemos retomar este tema y ampliarlo un poquito más, ¿vale? Entonces, bueno, pues como siempre, cualquier cuestión, cualquier impresión, cualquier lectura posterior que hagan, yo estoy, pues bueno, encantado de recibir la retroalimentación que me quieran dar. Ahí tienen mi dirección, jesus.guzmanmora@gmail.com. Pero bueno, en realidad, pues uno, pues si busca mi nombre en internet, no es que sea famoso ni mucho menos, pero sí que es verdad que es fácil contactar conmigo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a iniciar esta conferencia que he titulado La narrativa española joven, panorama de escritores nacidos entre 1985 y 1995. Bueno, pues veréis, justifico la elección de las fechas, creo que es importante que fijemos, ¿no?, un inicio, un final para ello, pero ni mucho menos están elegidas de manera arbitraria. Es verdad que, bueno, que me habría gustado a lo mejor quizás hacer un panorama de escritores en general, no solo dedicado a la narrativa, pero creo que también había que fijar los objetivos en ese sentido. Entonces, bueno, pues un poquito el plan de trabajo, como siempre que llevamos, he dividido la charla en dos partes. Primero, bueno, pues un poquito lo que viene siendo conexiones temáticas y demás, o que podría ser un poco escribir y publicar en torno a los 30, ¿no? Los 30 años, lo divido en esas dos partes, que bueno, pues un poquito pues indignación, feminismo y nostalgia, un poco como temas, y también cuáles son los canales por los que pueden publicar estos escritores, ¿no? Que evidentemente siempre lo van a tener más difícil que los escritores que tienen una trayectoria ya consolidada. Y luego tendremos una segunda parte donde, bueno, pues ofrezco un listado de nombres y, bueno, me centro en dos casos específicos, porque creo que, bueno, que con el estudio de dos casos específicos podemos observar mucho mejor algunas de las temáticas y también, pues bueno, probablemente son novelas que de una manera u otra ya habéis leído, pero si no os habéis acercado a ellas todavía, os invito porque las he elegido, como siempre digo en clase también, porque me gustan a mí, ¿vale? Entonces vamos con la introducción al tema. La concesión del Premio Nacional de Narrativa en el año 2019 a la escritora Cristina Morales
por su novela Lectura Fácil, trajo consigo una polémica que lamentablemente se quedó en la superficie de la cuestión. Esta que aparece aquí en la fotografía es Cristina Morales y esta es la novela Lectura Fácil, ganadora del Premio Nacional de Narrativa en el año 2019, también ganadora del Premio Herralde de la editorial Anagrama. La autora, nacida en Granada en 1985, emitió unas provocadoras declaraciones que encontraron rápida respuesta entre la clase política y los medios de comunicación, curiosamente portadores de estas. Las palabras incendiarias, si se me permite el juego, pronunciadas en las fechas posteriores a su nombramiento como ganadora del premio y, además, en las que también siguieron al conocimiento de la sentencia judicial por los actos del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, fueron las siguientes. Y dice Cristina Morales: es una alegría ver el centro de Barcelona, las vías comerciales tomadas por la explotación turística y capitalista de las que estamos desposeídos quienes vivimos ahí. Es una alegría que haya fuego en vez de tiendas y cafeterías abiertas. Estas palabras, provocadoras a todas luces, fueron rápidamente contestadas por Albert Rivera, que se encontraba en la campaña electoral de las elecciones generales de noviembre de 2019 y que, como saben, sería el final hasta la fecha, porque con la clase política estas cosas nunca se saben del todo, de su vida como tal. Y decía Rivera en Twitter: espero que prenda fuego al cheque de 20.000 euros correspondiente al Premio Nacional de Narrativa que le ha dado el gobierno. No creo que vaya a querer cobrar ese dinero del pueblo español al que odia. ¡Qué vergüenza! El Premio Nacional de Narrativa, como saben, bueno, depende del Ministerio de Cultura, y esos 20.000 euros, que en este caso pues cobra Morales, igual que lo hace el ganador cada año en las diferentes categorías que se corresponden con los diferentes géneros literarios, salen del erario público. De ahí un poco pues se podía entender la indignación de Rivera. Más allá de esta cuestión que nos enredaría en un debate que nos alejaría del objeto de nuestra charla, cabe destacar quizás cierto enfado al ver que una escritora tan joven, de 34 años en aquel momento, era para el Ministerio de Cultura del Gobierno de España la autora del libro de narrativa más importante del año. Sobre todo si tenemos en cuenta que el año anterior lo había ganado Almudena Grandes por Los pacientes del doctor García, y al año siguiente, a la proclamación de Morales, cayó en manos de Juan Bonilla por Totalidad sexual del cosmos. Es decir, dos autores veteranos y consolidados dentro de la novelística española frente a una, Morales, que está en los primeros pasos de su carrera. El objetivo que tengo con esta conferencia es aportar una serie de coordenadas que nos permitan hablar sobre un grupo de autores que, a pesar de su juventud, ocupan un lugar destacado dentro de la narrativa española actual y que con total probabilidad tendrán una carrera ascendente y sus textos se leerán a lo largo de las próximas décadas. Mi afán en este sentido no es ni mucho menos abrir un saco en el que todos los nacidos entre las fechas indicadas en el título, 1985 y 1995, puedan entrar sin más, sino que tendremos que atenernos a unos criterios mínimos, al menos, de calidad. Al mismo tiempo, considero importante advertir que, debido a las inclinaciones de mis investigaciones, que además varios de ustedes de una manera u otra conocen, hablaré principalmente sobre escritoras. De hecho, son ellas las que me permiten marcar una temporalidad y también cierta coherencia temática, ¿vale? Entonces, bueno, como veis en un principio, pues bueno, no vale solo con nacer en esas fechas, no vale solo con haber publicado, porque bueno, aunque hay un desequilibrio entre la cantidad de números que se publican de libros y el número de personas que leen, sí que es verdad que estamos en una época en la que se publica más que nunca, ¿no? Entonces, bueno, al menos tendremos que intentar, en ese sentido, ser un poco coherentes y exigir unos mínimos que también yo considero que exigen las mismas editoriales. Entonces, bueno, vamos a ver ese primer subapartado que llamaba Indignación, Feminismo y Nostalgia, ¿no?
Antes de dar nombres y títulos, es interesante que nos detengamos en el contexto social español de la última década y media. Si el contexto ha sido siempre importante, considero que en esta generación de escritores lo es más que nunca. La España anterior a 2008 es irreconocible si observamos nuestro presente y además no tiene por qué ser de manera detallada, sino que, bueno, que esa observación, con que la hiciéramos de manera superficial, sería más que suficiente. Si queremos mirar algo más atrás, las alegrías festivas del año 1992, que tuvieron lugar en Barcelona y en Sevilla, pero que evidentemente acogieron a todo el país, comparadas con hoy, están en la misma distancia que cuando se hacía el ejercicio similar en su presente con la situación del país anterior a 1975. Vivimos en un país que podemos decir que prácticamente en los últimos 80, 90 años ha cambiado bastante y ha cambiado en varias ocasiones, además. La crisis económica de 2008, que funciona un poco, bueno, pues como primer punto de referencia para entender a estos autores, venía a romper uno de los axiomas más repetidos por las generaciones anteriores, cuyos integrantes afirmaban que sus hijos pertenecían a la generación mejor preparada y que también vivirían mejor que sus padres. Muy anterior a este tiempo, y un poco para tirar también de nostalgia, que es algo que aparecerá en estas escritoras y nuestra propia nostalgia, como digo, muy anterior a este tiempo, pero inolvidable y aplicable a nuestro presente, es el de Majas, ¿no? Joven, aunque sobradamente preparado, del mítico anuncio del Renault Clio en el año 1995. Aquí tenemos una versión en revista, pero bueno, también pueden ver todavía el vídeo, se conserva en internet, en YouTube, la versión que se hizo para televisión. De hecho, esta mañana estaba repasándolo, ¿no? Y bueno, pues a mí esto me pilló muy pequeñito, pero todavía lo tengo muy vago recuerdo, ¿no? Además por la unión familiar que tengo con Renault, ¿no? Mi padre allí trabajaba de mecánico. Entonces, bueno, como digo, pues este mensaje, ¿no?, anunciaba un futuro de oro para las generaciones que, gracias al esfuerzo de sus padres y en conjunto de la sociedad, habían accedido a los estudios universitarios. A esto se sumaba el conocimiento de idiomas, como recordarán, también se decía esto en el anuncio, gracias a su participación en programas becados de intercambio, como puede ser el caso de Erasmus y del que muchos nos hemos beneficiado. El acrónimo HASP ha variado y actualmente puede sustituirse por HASP, terminado en C, sustituyendo la C a la P, joven, aunque sobradamente cabreado, o GESP, sustituyendo la E a la A, jóvenes emigrantes sobradamente preparados, vendría a decir el acrónimo. Así, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria derivó en España en los acontecimientos del 15 de marzo de 2011, conocidos como el movimiento de los indignados, y que continuaban la línea, diferente, evidentemente, por razones políticas y también emocionales, de las protestas en Grecia en 2008 o las revueltas de la primavera árabe. Las 4 semanas de acampada en la Puerta del Sol y las múltiples concentraciones a lo largo del país cambiaron el escenario político de España con una serie de consecuencias que llegan hasta nuestros días. Véase, sin ir más lejos, el lamentable espectáculo que hemos vivido en la última semana. En un principio, bueno, todos estos hechos parece que a lo mejor no están tan relacionados con la literatura, pero evidentemente sí que lo van a estar, porque bueno, podemos considerar que los escritores del día de la actualidad, ¿no?, del día de hoy, estos escritores son hijos de todo esto, ¿no? No porque sean hijos que hayan nacido en ese momento, sino que, bueno, esto les va a pillar en esa juventud, a lo mejor de los 17, 18 años, con toda la ilusión, toda la utopía de incorporarse a movimientos como este, por ejemplo, el movimiento de los indignados, pero bueno, vemos que 10 años después esas utopías prometidas no se han cumplido, ni mucho menos, ¿no? Entonces, es interesante que tengamos todo este contexto, ¿no?, presente, sobre todo cuando leamos estos textos, porque la crisis económica y el propio movimiento van a aparecer bastante. Entonces, bueno, como ha señalado Morejón Llamas y con quien estamos de acuerdo, el movimiento 15M nace al calor de los acontecimientos en plena campaña electoral y en plena crisis económica, de ahí su carácter emocional.
Su contexto condiciona su naturaleza y sus objetivos y eso es lo que le termina ocurriendo. Pide destruir un sistema, pero no propone alternativas reales de construcción. No podemos concretar que los indignados supongan un verdadero mecanismo transformador de la sociedad, pero sí que ha servido para abrir las mentes de unos ciudadanos encorsetados que, hastiados por el contexto, necesitan un nuevo discurso esperanzador que devuelva al ser humano la confianza en el propio ser humano. En cierto modo, bueno, estas palabras de Morejón Llamas, que son del año 2015, yo digo, estoy de acuerdo con ellas, estoy de acuerdo sobre todo con la primera parte, ¿no? Al no proponer unas alternativas reales de construcción, como digo, pues esa cuestión en torno a la utopía va a desfallecer, ¿no? Entonces, pues bueno, al caer eso que le puede quedar a aquel que confió en este tipo de movimientos, ¿no? Y eso va a estar muy presente en los libros, ¿no? Sobre todo todas las consecuencias que tengan que ver con la crisis económica, precariedad en el trabajo, etc. Así estas protestas, pues bueno, pues venían a cambiar y dinamizar una sociedad sumida en una crisis económica, política y de futuro, y tras 10 años de indignación el resultado, como decía, no puede ser más desesperanzado. Perdón. En este tiempo, miles de jóvenes han salido del país en busca de un futuro mejor y quienes han permanecido en él sobreviven en gran parte dentro del contexto de lo precario, concepto que nos acompañará a la hora de comentar algunas cuestiones en el día de hoy, como decía antes. Otro de los debates que se ha puesto sobre la mesa, y también pues, bueno, por eso hablaba antes, ¿no? Sobre todo de lo que me pueden servir las escritoras, especialmente para hilvanar este discurso, es la situación de la mujer en la sociedad actual. Para ello se ha observado esta cuestión desde la cotidianidad, sin entrar en debates, evidentemente, que exceden nuestro propósito y también nuestros conocimientos sobre el tema. El movimiento MeToo, Yo También, provocado por las denuncias de acoso hacia el productor de cine estadounidense Harvey Weinstein, ha llegado a España. En el ámbito literario de la no ficción, y esto sí que es interesante por si quieren ir anotando títulos que están dentro de lo contemporáneo, es interesante el ejemplo de Cristina Fallarás, a quien conocerán, bueno, aparte de ser novelista, también es periodista y una habitual de los programas de televisión, de las tertulias, que tiene este texto dentro de esta colección chiquitita de los cuadernos de anagrama, digo chiquitita por lo breve de los textos, pero que son muy interesantes y han aparecido títulos que merece mucho la pena acercarse a ellos. Pues bueno, pues como digo, viene además con el título, que sí que es verdad que me apetece comentarlo, ¿no? Por esa polisemia que le podemos dar al contamos, ¿no? El contamos del contar, ¿no? Del narrar algo, pero también el contamos del formar parte de, ¿no? De aquellos que pueden estar fuera y ahora están dentro, ¿no? Como digo, una lectura esta de Fallarás que también puede acompañar bastante a ciertas novelas o ciertos también textos narrativos que son de no ficción, ¿vale? Pero bueno, en ese sentido, si centráramos esta cuestión en la denuncia del abuso sexual cuando hablamos del feminismo, estaríamos reduciendo pues, al mínimo un movimiento que ha traspasado límites difíciles de imaginar en los últimos años y que canaliza su indignación en las marchas anuales del 8 de marzo. Como ven, en este sentido, la simbología de las fechas es importante, sobre todo cuando estamos en este tiempo de la posmodernidad, ¿no? Especialmente desde los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, los atentados contra las Torres Gemelas y otros espacios en Estados Unidos, pues bueno, pues nos referimos a ellos como el 11S y a partir de ahí se van encadenando estas fechas que, bueno, ahí podéis pensar un poco si están llenas o están vacías de significado, ¿no? O quieren presentarse como unas fechas simbólicas que puedan estar llenas, como digo, de significado, pero que a lo mejor no tienen tanto, ¿no? Y que pueden pertenecer más, a lo mejor, a cuestiones, por un lado, en torno, si queréis, a la propaganda, en otro, a lo mejor pueden también estas cuestiones entrar, pues bueno, pues, digamos, en torno a un significado, ¿vale? Entonces, bueno, pues como dice Inma López Silva, el 8 de... Estoy escuchando, si podéis apagar ahí un micro, que me estoy escuchando ahí. Vale, gracias. El 8 de marzo de 2018, Media España, que antes no lo era, se hizo feminista.
Quizás la cosa sucedió unos meses antes, cuando, como con tantas otras cosas, descubrimos causas y justicias a través de la voz visible de las artistas de Hollywood, ¿no? El Me Too logró revolver conciencias de un modo innegable y las españolas, habidas dar un auténtico golpe en la mesa contra la violencia que se cebaba con nosotras en un goteo constante de asesinadas, violadas y acosadas, supimos abrazar esa causa para hacerla crecer y, en fin, convertirla en otra Sigo oyendo cosa. mal, ¿eh? ¿Me escucháis? Hay un acople por ahí, ¿eh? Sí, se entrecorta mucho, se oye mal. ¿Me escucháis ahora mejor? Sí, pero Sí, yo ahora creo que es mejor. que alguien tenía abierto el Sí, micrófono. ¿a que sí? Yo también lo escuchaba, porque estaba leyendo como en el programa ese del hormiguero, ¿no? Cuando les ponen el idiotizador. Vale, vamos a seguir así me escucháis bien, ¿no? Bueno, como digo, tenéis la cita aquí. Al fin y al cabo parece, ¿no? En ese sentido que, bueno, pues el funcionamiento del 8 de marzo, ¿no? Como fecha también marca un antes y un después en ese sentido para la cuestión feminista. Entonces, bueno, como decía, señalaba 3 factores y el último puede estar muy relacionado, yo creo, con el primero. Y sí que es verdad que en esta generación puede resultar enormemente extraño, ¿no? Pero yo creo que es efectivo, sobre todo si lo observamos en torno a la cuestión del mercado editorial que ahora vamos a tocar, ¿no? Estamos hablando de escritores jóvenes, ¿no? Pero bueno, pero a pesar de la juventud de estos escritores, en diversos momentos de sus narrativas podemos observar un interés específico por la nostalgia, ¿no? Entonces, bueno, pues el término, aquí tenéis la entrada del diccionario de la lengua española, si nos atenemos a su etimología, procede evidentemente como arcaí de la palabra latina nostalgia, que a su vez lo hace de 2 palabras del griego clásico, que son nostos, regreso, y algos, dolor. Podemos atender a la propia acepción, como digo, del diccionario de la lengua, las 2 acepciones que presenta, las 2 entradas que presenta la palabra. La primera es pena de verse ausente de la patria o de los deudos o amigos, y la segunda es la tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha pérdida, ¿no? Sobre todo la nostalgia creo que va a estar muy presente, al menos es la lectura que yo hago, y creo que es la intención del texto, en Feria de Anaïs Simón. Entonces, bueno, pues si atendemos a esta definición, pues no nos permitiría en un principio pensar en los miembros de esta generación como portadores de la nostalgia. Pero bueno, como jóvenes ladrones se han adueñado de este sentimiento que en lo literario simboliza a Ulises, ¿no? Entonces, jóvenes, pero desposeídos de un futuro y desde un presente incierto, los recuerdos se convierten en el refugio de un tiempo pasado que fue mejor, o al menos más acogedor que el tiempo que corre. Normalmente el sentimiento de la nostalgia viene a revelarnos eso. Los mecanismos de la memoria, que en los últimos años de la literatura española habían viajado hacia un pasado que muchos autores no habían vivido en primera persona, véase esto como el inabarcable listado de novelas con la guerra civil como telón de fondo, se transforman en los textos de los autores noveles con viajes a la infancia y la presentación de estos viajes y de estos textos con ecos autobiográficos o, como veremos, en el caso de Feria, yo creo que los ecos autobiográficos están en Desencajada de Margarita Yakovenko, pero en el caso de Feria podríamos, ¿no?, pues señalar que están relacionados con hechos directamente autobiográficos escritos desde la más descarada juventud. Creo que ahí es donde está una de las grandes virtudes de este grupo. Puede que aquí nos toque a nosotros dilucidar en un futuro si, como en el poema de Cavafis, y lo tenemos aquí al final, Ítaca no ha engañado a estos noveles nostálgicos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues como veis, estas primeras coordenadas un poco temáticas pues se van a mover en torno a la introducción, a la indignación, al feminismo y también a la nostalgia. No tienen por qué aparecer estos 3 elementos en cada uno de los textos. Pueden aparecer 1, 2 o pueden aparecer a lo mejor los 3, pero incluso pueden ir por otro lado. Pero bueno, yo considero que de una manera u otra son fáciles de detectar, eso sí, en diferentes vertientes, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pasar un poco pues, a esa segunda parte, que sería un poco quién puede publicar, ¿no?, los escritores jóvenes y el mercado editorial. Porque, bueno, me van a permitir, disculpas, voy a beber un poco de agua.
puede que cuando vieran en su día el título de esta charla, pues bueno, pues se preguntaran, pero bueno, nos va a hablar Jesús sobre escritores jóvenes, pero ¿quién está publicando realmente a estos escritores, no? Porque claro, es difícil en ese sentido, pues bueno, encontrar en un mercado, yo creo que bastante saturado, un hueco para ello, ¿no? Entonces, bueno, el mercado editorial español, a grandes rasgos, tendría como tres partes, ¿no? Bastante bien diferenciadas. Por un lado estarían los grandes grupos editoriales. Aquí tengo, por ejemplo, pues la imagen de Planeta, que además acoge a una parte muy importante de todas las editoriales de primer orden. Por otro lado, tendríamos un segundo segmento que serían las editoriales grandes, como puede ser, por ejemplo, el caso de Anagrama, ¿no? Editoriales ya con muchísimos años por detrás y que pueden valerse en ese sentido de una manera un poco, vamos a decir, un poco más ajena a cómo puede funcionar, por ejemplo, las editoriales dependientes de un grupo como Planeta, pero en ese sentido, al mismo tiempo, en las últimas décadas, se ha abierto un interesante y acertado espacio a lo que se conoce como editoriales independientes, que vendrían a estar representadas por estas tres de abajo, pero hay muchísimas editoriales independientes en el mercado español. Estas editoriales, ante la imposibilidad de incluir en su catálogo a los éxitos de venta y las voces más representadas del panorama literario español, por cuestiones evidentes, ¿no? Ya están trabajando esos autores con los grandes grupos o las grandes editoriales y además, bueno, pues eso tiene unos costes que las editoriales independientes no pueden asumir. Estas han abierto un espacio para que los nuevos escritores encuentren acomodo en ellas. Así, las aspiraciones para publicar la ópera prima de cualquier autor novel no estarían en las grandes empresas del libro, aunque podría ser totalmente legítimo y, bueno, casos como, por ejemplo, el de Cristina Morales funciona muy bien, ¿no? En ese sentido, porque ella ha publicado, tiene una obra que yo ya no consideraría corta, sino que es una obra que ya va acumulando títulos y ha publicado con Lumen, ha publicado con Anagrama, lo intentó en su día con Seis Barral del Grupo Planeta, aunque no pudo ser. Pero bueno, lo normal es que estos autores busquen el acomodo para sus primeros textos en las editoriales independientes, ¿no? Estas editoriales, aunque parezca mentira, pues bueno, se encuentran con una avalancha de textos, lo que puede garantizar que los que vayan al mercado tengan una calidad porque hay unos procesos de selección bastante intensos y eso es muy, muy interesante, ¿no? Yo creo bueno, que un texto no por estar publicado en una editorial independiente, pues bueno, pues a lo mejor no tiene ese rasgo de la calidad que podríamos detectar, ¿no? Entonces, bueno, pues como dice Gallego Cuñas, dice, hay que empezar explicando que la proliferación del modelo de edición independiente es consecuencia, en primer lugar, del desarrollo de los medios tecnológicos. Sencillos programas de maquetación, abaratamiento del diseño y la impresión, etcétera, ¿no? No es muy difícil en ese sentido llevar a cabo un proceso de maquetación y no tiene unos costes tampoco muy, muy elevados, ¿no? En segundo lugar, la crisis económica, y como veis, la crisis también afecta en este sentido al mercado editorial, impulsa este tipo de negocio cultural, ¿no? Como una forma de autoempleo. Se edita en papel, que es más económico en ese sentido que lo digital, y bueno, la autodistribución o distribución local, pues bueno, pues va orientada a una comunidad de lectores que, bueno, está un poquito más especializada, puede ser un poquito más exigente, puede pedir títulos que se salgan, por decirlo así, del circuito principal. Y luego, pues bueno, pues sí que es verdad que las prácticas oligopólicas de estos grupos editoriales que empiezan en los 80, pues bueno, hace que bueno, obras que podemos considerar menos comerciales o de géneros menores, aunque eso del género menor, pues bueno, pues me gusta a mí poco en la literatura, como puede ser la poesía, el teatro, el ensayo, o autores menos rentables, pues bueno, pues vengan a encontrar un refugio en este tipo de editoriales. Una de las cosas más interesantes que pasó durante la crisis económica fue precisamente el surgimiento de muchísimas empresas editoriales independientes, ¿no? Entonces, bueno, fue un efecto muy, muy curioso en ese sentido. Entonces, bueno, viendo esta cuestión,
De estos tres factores que aquí identifica Gallego Cuiñas, a mí me parece interesante que nos detengamos en dos conceptos, dos cuestiones que tienen que ver pues, bueno, con aquello que presenta el teórico Gerard Genet, ¿no? El primero y que advierto que van más allá de lo que es el propio producto del libro. El primero de ellos entra dentro de lo que conocemos como el paratexto. Nos referimos pues, de manera específica a los logros estéticos en la presentación de los libros, ¿vale? Entonces, bueno, puede que para el consumidor, trayendo un ejemplo muy concreto, luego vamos a hablar un poquito sobre Andrea Abreu, puede que para un consumidor de literatura sea más fácil comprar, ¿no?, un libro de Javier Marías, invertir los 20, 25 euros, que en el libro de Andrea Abreu, quien hasta hace 2 días era una desconocida. En cambio, bueno, Javier Marías, aparte de tener una trayectoria literaria extensa, reconocida, el lector puede leerlo todos los domingos en el suplemento del País, etcétera, ¿no? Es decir, tiene esa posibilidad de familiarizarse con el autor, ¿no? En cambio, Andrea Abreu, que también ha escrito en medios, lo ha hecho en medios digitales, donde, bueno, quizás la huella, o seguir la huella, mejor dicho, sea un poquito más difícil. Pero vivimos en un mundo que evidentemente está contaminado por el impacto de lo visual. Entonces, bueno, se busca sobre todo esa llamada de atención a través del diseño de la portada. Y yo traigo aquí las portadas de sus 2 últimos libros. Javier Marías, que acaba de publicar la semana pasada esta novela, Thomas Nevinson, en Alfaguara, y Andrea Abreu publicó este libro, Panza de burro, en la editorial Barret de Sevilla. Entonces, bueno, en la imagen del libro de Marías, lo interesante es que, bueno, aquí pues aparece esta imagen en blanco y negro de un hombre que fuma un cigarrillo y que podríamos considerarla casi como un lugar común, creo yo, ¿no? O sea, no digo que no se hayan esforzado ni mucho menos, pero bueno, pero parece que se puede apreciar cierta falta de originalidad en la portada. En cambio, cuando uno, bueno, pues ve la portada de Panza de burro, yo creo que está muchísimo más elaborada, además tiene una relación en ese sentido con el texto, estéticamente, pues bueno, pues juega con los colores, con la escena, y creo que, bueno, pues está muchísimo más lograda, ¿no? En este sentido, hablar de imagen no es casualidad, ¿no? Porque, bueno, la red social Instagram ha revolucionado el sentido de la fotografía. Antes la fotografía buscaba la inmortalidad, el recuerdo, acusar a la memoria. Ahora revela el presente, lo instantáneo, no el pasado. La fotografía, que no podía pasar de moda, sino bueno, pues que, como decía, quiere evocar, pierde su validez como tal a los 10 minutos de ser enviada a través de WhatsApp o posteada en Instagram. Esta cuestión se refería la semana pasada a la profesora de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Isabel Domínguez Seoane, en una ponencia interesantísima que estuve viendo del Congreso de NEMLA, y nos mostraba como ejemplo, no lo he traído aquí, pero lo pueden ver, lo que sucede con la editorial Caballo de Troya, que antes era independiente, pertenecía a este grupo de editoriales independientes, ahora pues bueno, forma parte del grupo Penguin Random House, y lo instagrameable, si me permiten el neologismo, que contenían sus portadas, ¿no? Que más que para ser leídas parece que estén hechas para ser fotografiadas. En cierto modo, si observan la portada, si tuvieran que elegir qué fotografía, mejor dicho, pondrían ustedes en su muro de Facebook o en su muro de Instagram entre estos 2 libros, es probable que eligieran la fotografía la portada, perdón, para fotografiar de la novela de Andrea Abreu y quizás no tanto la de Marías. Esta sería una primera cuestión, ¿no? Y la segunda, dentro de estos conceptos que trabaja Genet, es aquello que él llama los epitextos virtuales. Los epitextos virtuales vienen a ser también un poco todo aquello que rodea a la producción y publicación del libro, ¿no? Pues, por ejemplo, pues todo lo que es la crítica cultural, el acceso al texto a través de terceros, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tradicionalmente, y con esto pues, les resultará bastante familiar, un lector que está al día de las publicaciones del mercado editorial español espera pacientemente a la llegada del viernes y el sábado de cada semana para adquirir los suplementos culturales de los 3 grandes periódicos nacionales. El Cultural del Mundo, que sale los viernes,
y el Babelia del País y el ABC Cultural, que salen el sábado, son los que recogen las críticas literarias de las novedades que llegan a los estantes de las librerías. Pero en este punto cabría preguntarse si esta dinámica se ve amenazada por factores relacionados con las redes sociales y además con la democratización de los propios medios de comunicación. Si me permiten empezar por el final, la proliferación de medios de comunicación en la red ha dado lugar a nuevos espacios para la crítica literaria. Pongo como ejemplo el caso del medio digital Voz Populi y su crítica literaria. Crítica y también escritora, hago un paréntesis, escritora extraordinaria, la escritora venezolana Karina Sainz Borgo, autora de La hija de la española, una novela imprescindible para conocer pues, todo el drama actual que se vive en Venezuela y que ha publicado hace unas poquitas semanas El tercer país. Ambas novelas están publicadas en Lumen. Yo personalmente, y luego me permitan el comentario personal, confío más en el criterio de Karina Sainz Borgo que en el de algunos plumillas tradicionales. Pero más allá de esta cuestión, ¿cómo piensan ustedes que se informará un lector joven con cuenta en redes sociales de las novedades literarias? ¿Comprará los suplementos que señalábamos aquí, que además incrementan el precio de los periódicos considerablemente, o por el contrario se informará sobre las novedades en las redes sociales? En las redes, además de seguir a las editoriales literarias, como bueno, en este caso pues pongo el ejemplo del Círculo de Tiza, que anuncian a bombo y platillo, y lo más importante, a coste cero para las editoriales, las nuevas incorporaciones a sus catálogos, pues bueno, pues el consumidor puede hacer lo mismo con los autores en ese sentido, porque muchos de estos autores, sobre todo los jóvenes, tienen cuentas en las redes sociales. Además, pues bueno, tiene una ventaja, es que puede iniciar un contacto con ellos de manera directa, y bueno, pues las probabilidades de respuesta varían enormemente si se dirige una carta a un escritor consagrado o un mensaje privado de Instagram a un escritor joven. Y bueno, aparte de esta cuestión, pues viendo ese tema que les comentaba del epitexto, puede incluso asistir un poco al proceso de creación y edición de los textos, porque no es raro que aparezcan fotografías donde, bueno, pues el autor pues tenga un cuaderno y ponga a lo mejor pues escritura en proceso como título, etcétera, lo que puedan en ese sentido imaginar. Piensen que, bueno, que hemos hablado de los consumidores, pero hay que pensar en los propios escritores, ¿no? Como hablamos de redes sociales, es inevitable pensar en ellos, ¿no? Ellos son miembros de lo que se ha venido a llamar la generación Y, ¿no? Que son aquellos que están nacidos entre la segunda mitad, o bueno, que queremos un poco más al principio, de la década de 1980 y la primera mitad de la década de 1990. En ese sentido, su relación con las redes sociales no es necesariamente muy diferente a la que establecen los miembros de la generación Z, que son los nacidos desde pues, la segunda mitad de los 90 hasta el año 2009. En este sentido, como señalan Álvarez Ramos, Heredia Ponce y Romero Oliva en su estudio sobre esta última generación, la Z, y su relación con las redes sociales, pues bueno, pues comunicación, amigos y diversión son las tres palabras que más se repiten entre los motivos que dan a estos estudiosos para el uso de sus redes sociales. Vamos a observar la cuarta, que es la que a nosotros quizás nos puede interesar más. Dicen así, ¿no? Dice la siguiente palabra que más se repite es información. Pues las consideran, ¿no? Las redes sociales, que al tener pues, bueno, pues hipervínculos te llevan a buscar algún contenido con alguna publicación, noticia, etcétera, que aparece en el muro de su red social. Dice uno de los encuestados: para mí es un sitio donde puedo hablar con mis amigos, con mi familia, ver fotos, buscar información, lo subrayo, sobre algo, etcétera, divertirme. Dice otro de los encuestados, dice, pues bueno, es lugar de internet que sirve para hablar y informarte de las cosas, ¿vale? Como veis, pues bueno, pues esta cuestión de la búsqueda de la información es muy interesante y, como decía, pues bueno, pues es mucho más probable que conozcan la información, pues bueno, pues en torno a publicaciones y demás por redes y no tanto por los suplementos culturales. Entonces, bueno, la necesidad de estar conectados y establecer redes unida a la de los propios escritores, que, bueno, pues suman a esta la de publicar sus libros, pues, bueno, especialmente cuando sus textos aparecen en editoriales que no tienen la capacidad económica de hacerlo con ellos, de llevar unas campañas de publicidad costosas. Piensen, por ejemplo, en las últimas grandes
campañas de publicidad en el mundo literario, por ejemplo, el caso de Patria, ¿no? De Fernando Aramburu, y la editorial Tusquets, pues sí que es cierto, ¿no? Que fue llevando a Aramburu por todos los lugares y eso de España, y eso tiene evidentemente un coste, ¿no? Estas editoriales, pues bueno, pues con algunas casi con cubrir gastos en ese sentido pueden estar bien, otras sí que es verdad que pueden tener una holgura económica mayor, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que algunos escritores, sin ser estrellas pues, del ámbito futbolístico, la música, el cine, y perteneciendo a un sector que, por ejemplo, si no marginal, el de la lectura, sí alejado del centro de los intereses, piensen, por ejemplo, en los datos anuales, ¿no? Que se ofrecen sobre los hábitos de lectura en España y que, bueno, pues este año ha salido que debido al confinamiento al menos el 57% de los encuestados han reconocido al menos leer un libro, pero el dato normal es que el 40% de los encuestados cada año reconozcan que han leído un libro. O sea, quiero decir, en España, pues bueno, se publica mucho, pero luego ese trato con el porcentaje en torno a las personas que leen, pues bueno, pues genera un desequilibrio, ¿no? Entonces, bueno, comparen eso, pues por ejemplo, con la audiencia de programas como La Isla de las Tentaciones y saquen sus propias conclusiones. Pero bueno, en ese sentido sí que es cierto que tenemos casos como el de Elvira Sastre, poeta, narradora, también, articulista, que en Instagram, por ejemplo, tiene cerca de 500.000 de seguidores. Es interesante este dato porque si piensan en los dos políticos principales de España, pues bueno, pues Pedro Sánchez no alcanza los 300.000 seguidores y Pablo Casado supera los 200.000 por poco, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente como motivo de, no sé si decir, pues bueno, pero de orgullo que al menos una escritora sume pues casi el mismo número que los dos políticos principales del país juntos en las redes sociales. Entonces, bueno, pues puede que estemos ante una renovación del escritor estrella. En los años 80 recordarán que eran habituales en los platós de televisión y hoy no están tanto en la tele, pero sí que están presentes en las redes, ¿vale? Entonces, bueno, pues dicho esto, sí que es verdad que ahora nos vamos a meter un poco más en esta cuestión de los escritores nacidos entre 1985 y 1995, perdón. Y bueno, pues vamos a hacer una aproximación a ellos y a estudiar esos dos casos que señalo ahí, ¿no? Feria de Ana Iris Simón y Desencajada de Margarita Yakovenko, que además son dos libros que a mí me han sorprendido gratamente en el año 2020. Entonces, bueno, pues en ese sentido, lo dicho hasta ahora, pues no nos permite a lo mejor hablar sobre una generación al modo de cómo lo hacemos cuando nos referimos a, por ejemplo, la generación del 98, que es una generación además con unos límites muy marcados, yo creo que, bueno, con una definición como generación muy afortunada, o a la de la generación del 27, donde, bueno, considero que el término generación quizás sea algo más impreciso, pero también, evidentemente, podemos hablar de generación del 27, los escritores, al fin y al cabo, de la edad de plata, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que en la actualidad, pues en el espacio-tiempo coinciden una serie de jóvenes que están publicando narraciones que podemos enmarcar dentro de su contemporaneidad, al menos que están respondiendo a su tiempo contemporáneo. Las fechas elegidas no son un capricho, ya lo decía al principio, y es justo explicar el porqué. En primer lugar, responden al concepto de generación Y al que nos referíamos más arriba, especialmente si pensamos en las fechas de nacimiento, cuadran perfectamente, ¿vale? Pero creo que eso de generación Y, para aplicarlo a la literatura, a mí personalmente no se me ocurre, o sea, no me parece que case muy bien, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que buscar un nombre que está uno más o menos trabajando, pero no sé si podrá cuadrar o no. En segundo lugar, podemos decir que estos escritores, y esto es algo que hemos explicado más arriba, son hijos de su tiempo, es decir, hijos de una crisis económica que cuando remontaba su vuelo se ha visto afectada por la crisis sanitaria del coronavirus y, evidentemente, sus consecuencias. Así podemos afirmar que el futuro desaparece de su horizonte y deja su lugar a la incertidumbre. Como saben, pues bueno, vivimos en un tiempo en el que, desde que se proclama en cierto modo el fin de la historia, yo creo que hay una pérdida de las certezas.
Y en tercer lugar, pues podemos personalizar la elección de estas fechas en 2 casos concretos de éxito literario y que, bueno, ya hemos citado, ¿vale? Quiero decir, no van a ser nombres que sean nuevos, sino que ya han aparecido a lo largo de esta charla. Elijo 1985 porque, bueno, pues es la fecha de nacimiento de Cristina Morales. Es algo que ya ha quedado explicado en el comienzo de la charla y, bueno, es la ganadora del Premio Nacional de Narrativa en el año 2019, polémica, pero muy leída y además, pues bueno, pues yo creo que ha venido a renovar un poco, a refrescar las letras en ese sentido españolas. Bueno, como ha señalado Ayete Gil, sus novelas, y cito, lejos de prolongar los mecanismos de opresión y de dominación hegemónicos, rompen con ellos a través de la elaboración de discursos narrativos en donde el montaje de voces ficticias y de géneros transforma y amplía el aparato técnico y formal de la novela. Y la fecha, digamos, de fin, pues bueno, está elegida en la figura de Andrea Abreu, que ha escrito esta novela, Panza de burro, que yo creo que es uno de los grandes éxitos del año 2020, una de las grandes alegrías dentro de, bueno, pues un año en el que yo creo que, bueno, podíamos esperar quizás poco, porque estábamos evidentemente y seguimos centrados en lo que tenemos que estar centrados, que es el coronavirus, pero bueno, aún así han aparecido textos muy interesantes en el año 2020 y Panza de burro ha sido uno de ellos. Además, cumple con esa cuestión de novela que aparece en una editorial independiente, pero que, bueno, que alcanza un éxito de ventas interesante. Pero bueno, antes de meternos con Abreu, algún apunte más sobre Morales. Sí que es cierto que, bueno, que cuando planteaba la conferencia, pues pensaba en trabajar a Cristina Morales, pero es verdad que ya ha recibido una atención bastante amplia por parte de la crítica y no sabía si iba a aportar algo nuevo o algo diferente, pero bueno, sí que simplemente por dar algunas anotaciones en torno a sus novelas, pues en la ya citada lectura fácil nos propone la historia de 4 chicas que, con diversos grados de lo que la Administración ha decidido denominar discapacidad intelectual, se enfrentan al mundo neoliberal que pretende subvertir Morales. Morales también es autora de textos tan interesantes como el que presento ahí a la derecha, Últimas tardes con Santa Teresa de Jesús, en el que ofrece una visión alternativa sobre la santa. La provocación no la abandona Morales. La última edición de esta novela, que ya apareció en la editorial Lumen unos años atrás, bajo el título Malas palabras, versión alejada de la que quería publicar Cristina Morales y que, bueno, pues ahora nos ofrece esta versión mucho más cercana al texto original en anagrama, está dedicada a Juan Marsé, algo que puede verse evidentemente por el título. Y dice lo siguiente, cuando, bueno, pues incluye en esta edición de anagrama un texto previo en el que, bueno, pues quiere hacer un homenaje a Juan Marsé y, bueno, traigo las palabras para que vean un poco por dónde va el asunto. Dice lo siguiente, Morales. Me entero de la muerte de Juan Marsé mientras estoy depilándome el coño la calurosísima tarde del 19 de julio, aniversario de la revolución anarquista del 36 y con el tufo de la crema Bet en las narices me pongo a llorar. Única vez en mi vida que lloro ante la noticia de un muerto mío que no es mío. O eso, o será que es mío y por eso lo lloro. Ahí pueden ver un poco, pues, por dónde va en ese sentido Morales. Y como digo, 1995, que es la fecha elegida para el cierre, pues el nacimiento de Andrea Abreu, escritora canaria nacida en Icod de los Vinos. Entonces, bueno, como decía, el año 2020, que se iba a presentar en ese sentido como un año quizás nefasto para todo, pues nos dejó grandes alegrías dentro de las publicaciones de escritoras jóvenes. Panza de burro, como digo, está publicada por la editorial Barret de Sevilla, que es una editorial independiente. Lo interesante dentro de este texto de Andrea Abreu es que tiene un lenguaje único que es producto del lugar en el que, bueno, pues ha nacido la autora, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo interesante. Ha conseguido un éxito de ventas en ese sentido, pues bueno, pues bastante destacado, 20.000 ejemplares, el dato yo creo que está antiguo, yo creo que podemos en ese sentido incluso hablar de un número mayor y bueno, pues la novela va a ser traducida al francés, al italiano, al alemán, al inglés, al noruego, al danés, al holandés, al portugués de Brasil
y va a tener una versión audiovisual. No sé cómo se las van a apañar los traductores para, bueno, pues llevar a cabo esta cuestión de la traducción, porque como digo, el lenguaje, pues bueno, es un lenguaje totalmente insertado en lo oral, ¿vale? Quizás también responde el éxito, esto es un pensamiento que me viene más salido de la novela de Abreu, quizás, pues bueno, pues en torno a todo el éxito que está teniendo Lo Canario, quizás pues están viendo la serie Hierro, una serie muy recomendable, o bueno, pues también puede responder incluso al éxito de las novelas del escritor de novela negra Alexis Ravelo. Entonces, bueno, simplemente una cita de Panza de Burro, dice así, ¿no? Para que vean un poco esa cuestión del lenguaje. Dice, Isora odiaba a la abuela con todas sus fuerzas. En el colegio aprendió una vez que bitch significaba puta y desde entonces siempre que la abuela le decía que si le lleves a doña Carmen los huevos y las papas, que le cobres a la mujer, que le traigas 2 cajas de muslos a la chica, 4 panes, 200 gramos de queso amarillo, 250 gramos de queso cabra, que le pongas un trozo dulce guayabo a la chica, un saco papas, súbele unas gambas, que le cobres al extranero, que tú sabes hablar inglés, que yo solo sé hablar cristiano, y Sora respondía, vale, bitch, ya voy, bitch, de acuerdo, bitch, lo que tú me pidas, bitch, gracias, bitch, alguito más, bitch. Y la abuela la miraba como desconfiada, pero Isora le decía que bitch significaba abuela en inglés, ¿no? Como ven, es interesante, por ejemplo, en torno a la escritura, como digo, respondiendo más a la oralidad, aquí este 200 escrito como 200, o, por ejemplo, que en el signo que en la interrogación solo tengamos el signo de cierre, ¿no? Aunque, bueno, como decía una vez, hace no mucho, escuchaba a Darío Villanueva con toda la razón, lo que marca la pregunta en el español no es el signo, la interrogación del final, sino la del principio, que es la que nos hace cambiar la entonación. Entonces, bueno, pues simplemente por tener unos nombres, no se preocupen por tomar notas en este sentido, porque agregaré un documento a la posterior a los archivos de la conferencia, donde no solo incluiré estos nombres, sino también, pues bueno, algunas novelas, algunas narraciones de estos autores para que las tengan y, bueno, pues al fin y al cabo lo que digo siempre, que podamos ir a la biblioteca, podamos ir a librerías a poder leerlos y sacar vuestras propias conclusiones, ¿no? Pero bueno, tenemos nombres como el de Soto y Bars, a quien quizás pues ya también han leído bastante en el Confidencial, Elena Medel, que se ha incorporado, digamos, hace poco a la narrativa, porque es sobre todo poeta, autores con un recorrido bastante amplio, como Aisa de la Cruz, tenemos también a Luna Miguel, que también tiene, yo creo que un recorrido bastante amplio, sobre todo en la poesía, aunque bueno, ahora también en la narrativa. Elvira Sastre, a quien antes citábamos, ¿no? con un número de seguidores también muy importante en ese sentido en las redes sociales, sobre todo, ¿no? En el campo de la poesía, aunque bueno, también es verdad que es una autora que bueno, ha ganado hace 2 ediciones el premio Biblioteca Breve de Seix Barral, pero bueno, como ven aquí faltan muchísimos nombres, falta mucho por recoger, pero bueno, pero sí que es verdad que estos autores que aparecen pues comparte pues, varios rasgos en común, que bueno, son además de los señalados arriba, pues están moviéndose entre varios géneros literarios, ¿no? Como digo, pues algunos hacen esa conjunción de ficción no ficción, otros escriben narrativa y poesía al mismo tiempo, son habituales en la prensa escrita. Hay un micro por ahí abierto, tened cuidado. Y bueno, y también son habituales en medios de comunicación audiovisuales, quizás mucho más relacionados, ¿no? Con lo que podemos ver en la red. En este sentido, algunos son periodistas de formación, ya que escribían en medios antes de su paso a la narrativa o que lo han hecho a raíz de publicar sus primeros libros. Otros, en cambio, pues tienen como empleo principal la columna de opinión. Pienso en el caso de Juan Soto y Bars, por ejemplo. Y aquí también, evidentemente, entra en juego lo que señalábamos antes sobre la proliferación de medios de comunicación digitales. Soto y Bars publica en El Confidencial, que es un medio digital, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver 2 ejemplos para poder finalizar nuestra conferencia, que, bueno, voy a poner aquí, voy a aprovechar, ahí, vale, que son estos 2, que son estos 2 ejemplos que digo, ¿no? Pues Feria, de Ana Iris Simón, y Desencajada, de Margarita Yakovenko. 2 textos que de una manera u otra, pues quizás hayan leído y si no, pues yo recomiendo fervorosamente porque son 2 textos interesantísimos. Feria está publicado por Ana Iris Simón, que es una autora nacida en Campo de Criptana, podemos considerar, ya que estamos en el contexto de la Universidad de Castilla-La Mancha, como una autora nuestra en ese sentido.
Entonces, bueno, en los últimos años hay algo que seguramente pues, bueno, hayan escuchado bastante. Se ha insistido mucho en la idea de la España vacía, que es bueno, pues producto del ensayo de título homónimo del periodista y escritor Sergio del Molino, ¿no? Desde ese momento, el momento en el que publica este ensayo, que bueno, pues es un éxito, pues bueno, la idea cala en los medios de comunicación y también en los poderes políticos, ¿no? Porque bueno, pues por ejemplo, en el documento que firmaron PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno, pues se comprometen específicamente en las páginas 39 y 40 a fomentar el desarrollo del trabajo en estas poblaciones o evitar la marcha de los jóvenes a las ciudades, ¿no? Esta es una expresión joven, esta de la España vacía, pero ya está tan manida que corre el peligro de convertirse en un cliché al que acudir en determinados momentos. Y yo pienso en la búsqueda de votos en convocatorias electorales, como ocurre en el disputado voto del señor Cayo, la novela de Miguel Delibes. O, bueno, pues también puede ser esto de la España vacía un refugio por parte de los habitantes de las ciudades ante la amenaza de una pandemia, y así ha pasado. Dice Molino algo interesante en este texto. Dice que hay dos Españas, pero no son las de Machado, si recuerdan, aquellas que al menos una de ellas debía el arte, el corazón, ¿no? Dice, hay una España urbana y europea, indistinguible en todos sus rasgos de cualquier sociedad urbana europea, y una España interior y despoblada, que he llamado España vacía. La comunicación entre ambas ha sido y es difícil. A menudo parecen países extranjeros el uno del otro, y sin embargo la España urbana no se entiende sin la vacía. Los fantasmas de la segunda están en las casas de la primera. Con un tono quizás un poquito más pesimista, Cotizo Álvarez dice que el despoblamiento de España es un proceso concluido. Mis hijos escuchaban de sus abuelos y de sus tíos relatos y descripciones que remitían a un pasado que se prolongaba a lo ancestral, fueran cuentos, comportamientos o prácticas. Para mis nietos eran relatos sin rostro. Yo mismo sabía que no tenía fecha de inicio, pero tardé en ser consciente de que tenían fecha de caducidad. ¿Vale? Entonces, bueno, dentro de este contexto de España vacía surgen textos y autores interesantísimos, ¿no? Antes no lo hemos puesto en nuestro catálogo porque, bueno, como iba a aparecer aquí, pues ya la citábamos, ¿no? Son textos que se enmarcan dentro de lo que podemos considerar, podemos denominar, mejor dicho, la ecocrítica literaria. Este es el caso de María Sánchez, escritora, pero también, y diría yo casi sobre todo, veterinaria rural, que tiene este poemario, Cuaderno de Campo, y que, bueno, pues quizás se hizo mucho más conocida por este texto, Tierra de Mujeres, publicado en Seix Barral, ¿no? Dice una mirada íntima y familiar al mundo rural. Son aproximaciones, acercamientos a lo rural, pues bueno, pues que podemos ver en otros textos, ¿no? Muy recientes, como San, el de los milagros, de Manuel Astur, o Un hipster en la España vacía, es una novela divertidísima de Daniel Gascón. O quizás incluso podríamos también señalar para ello la misma Panza de burro de Andrea Abreu. Entonces, bueno, pues alejada de la ficción, aunque en algún momento, pues bueno, pues sí que es verdad que se aproxima a ella, sobre todo al final del texto, nos encontramos con Feria, de Ana Iris Simón. La pregunta que nos hacemos aquí es, bueno, pues es cómo es posible que una joven de Campo de Criptana, que ha vivido su infancia en Ontígola y que ha estudiado en Aranjuez, y que decide relatar su infancia manchega en un libro debut, obtiene un éxito tan rotundo. La primera respuesta que podemos dar es muy clara. Feria es un libro de una calidad extraordinaria, es decir, está muy bien escrito. Pero también viene a ofrecer otras respuestas. En él, evidentemente, está representada la situación actual de su generación, pero lo hace sin quejarse. Es consciente de algo fundamental. A pesar de que el futuro se aleja del dorado prometido, las condiciones de juego son mucho mejores que aquellas de las que disfrutaron sus mayores. Y al mismo tiempo viene a desmontar los mitos en torno a las virtudes de la España vacía y que parecen alejarse del tópico horaciano del Beatus Ille, ¿no? Aquel que decía, pues bueno, dichoso aquel que lejos de los negocios, como la antigua raza de los hombres, dedica su tiempo a trabajar los campos paternos con sus propios bueyes, libre de toda deuda, etcétera, ¿no? O también que evidentemente han leído en la Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Yo creo que Ana Iris no hace nada nuevo, ¿no? Porque la misma Pardo Bazán en Los Pazos de Ulloa ya había atacado a este tópico a través del embrutecimiento ambiental que sufrían los personajes de su novela, los habitantes del Pazo. Ana Iris, como digo, pues bueno, pues nacida en Campo de Criptana en el año 91, es periodista, cultural y escritora. En Feria lo que hace, pues bueno, pues es narrar sus recuerdos como habitante de Ontígola, en la provincia de Toledo,
estudiante en la cercana Aranjuez, ya saben que están muy cerquita las dos localidades, y el tiempo que pasa en el pueblo manchego de nacimiento, en Campo de Criptana. La peculiaridad del libro, y también lo que da título al mismo, está en la profesión de sus abuelos, ¿no? Son feriantes, lo que la convierte a ella en testigo de excepción de una España que fue y que cada vez es menos, como veíamos en la cita tan pesimista de Cortizo Álvarez. En ese sentido, pues bueno, pues el libro comienza fuerte, ¿no? En el plano nostálgico, sus primeras palabras son estas, ¿no? Dice: me da envidia la vida que tenían mis padres a mi edad. Cuando lo digo en alto siempre hay quien pone cara de extrañeza y me responde cosas como que a mi edad mis padres habían viajado la mitad que yo, o que a ellos envidia ninguna, que tienen que hacer muchas cosas antes de asentarse, ¿no? Dice que ahora somos más libres y que nuestros padres no pudieron estudiar 2 carreras y un máster en inglés, ni se pegaron un año comiendo Doritos y copulando desordenadamente en Bruselas gracias a eso que llaman Erasmus y que no es sino una estrategia de unión dinástica del siglo XXI. Una subvención para que las clases medias europeas se crucen entre ellas y pillen ETS europeas y celebren que eso era Europa y eso era la europeidad, y que para eso hemos quedado los nietos de Homero y Platón. Nos lo llevan diciendo 10 años y nos negamos a creerlo. Somos la primera generación que vive peor que sus padres. Somos los que se comieron 2008 saliendo de o entrando a la universidad o al grado o al instituto, y lo del coronavirus cuando empezábamos a plantearnos que igual en unos años podríamos incluso alquilar un piso para nosotros solos, ¿no? Entonces, bueno, España cambia, ¿no? Y eso aparece en el libro, en este sentido, ¿no? Cuando dice bueno, que cuando va al colegio, cuando pasa, ¿no?, de estar en Ontígola, cuando pasa en ese sentido, cuando llega, perdona, a Ontígola, hay una parte que me gusta bastante, que es la parte final de la cita, y dice esto, ¿no? Porque se muda la familia allí. Y dicen esto que señaló aquí en azul: dice: era un chalet adosado de esos que en aquellos años empezaron a hacer de Toledo y de La Mancha un no lugar, recordando un poco, pues bueno, la teoría de Marc Augué, otro más, con cada vez menos paredes encaladas y cada vez menos botellas de plástico llenas de agua en las esquinas para que no mearan los perros en nombre de la modernidad de la nueva nación rotonda España, orgullosa de su reciente europeidad, ¿no? Aquí también, evidentemente, lo que estamos viendo es ese inicio de, bueno, desarrollo, mejor dicho, perdón, de la burbuja inmobiliaria y su desarrollo. Pero también es un libro que tiene, pues, unas cuestiones que son, pues, desbordantes y que van un poco, digamos, en contra de lo políticamente correcto, ¿no? Y sobre todo que van a venir a luchar contra precisamente esa cuestión del Beatus Ille, ¿no? Hay una imagen de la España vacía que puede que hayan visto en una serie de televisión, que es divertida, que está bien, que se llama El Pueblo, que está en Amazon y en Telecinco, donde parece que vivir en un pueblo, ¿no? Un pueblo, pues, pequeñín de Soria, cuidado ahí con el micro que se cuela. Como digo, vivir en un pueblo de Soria, pues parece como algo idílico, ¿no? Cuando en realidad, pues bueno, pues a lo mejor no es tan fascinante en ese sentido. Entonces, estos pueblos pues tienen evidentemente sus personajes, ¿no? Está, pues bueno, pues, y sus bares. El Litri es un bar, ¿no? Dice: en el Litri solía estar el Chichi, el tonto del pueblo, un hombre muy moreno, con el pelo muy graso y problemas de dicción, que se decía en Ontígola que cuando iba al puticlub, las prostitutas le ataban una toalla al miembro para que hiciera tope, porque podía rellenar con él un vaso de cubata y aún así le faltaba espacio. Y luego encima, bueno, nos viene a hablar de, como dice aquí, de Vanessa la Bigotuda, su homóloga femenina, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido se hace la pregunta también de si le ha puesto la toalla o no, ¿no? Y lo que dice al final es muy interesante, ¿no? Dice: saber de niña cómo la tiene el Chichi que ha intimado con Vanessa la Bigotuda también es ser de pueblo, también es crecer en un pueblo de 1000 y pico habitantes. No todo es aire puro y saludar a todo el mundo y salir con el patinete y volver cuando cae el sol. Es decir, no todo es ese Beatus Ille de una España vacía donde aquellos de la ciudad, pues bueno, pueden ir allí a vivir cuestiones idílicas de una manera un poco cool, por decirlo así, ¿no? Y hacerse en ese sentido el moderno. Pero lo interesante, evidentemente, y la centralidad, aparte de ser un relato, un texto familiar que indaga, ¿no?, precisamente, y que yo creo que tiene, ¿no?, como también como tema principal y como tema central a la familia, porque está muy presente, la feria, que es lo que da título, pues bueno, pues es lo que va a hacer que esta, pues bueno, pues tenga sentido, o tenga un sentido completo, redondo, el texto de Ana Iris.
Dice, crecí escuchando historias de una feria que ya no era, de pueblos que recibían con aplausos a los circos y a los zoos chicos y al bombero torero, que era un grupo de enanos recortadores con los que la Ana Mari es la madre de Ana Iris, tiene una foto que me encantaba de niña en la que van todos vestidos de rosa. Mis titos me contaban que cuando eran pequeños mi abuela María Solo y mi abuelo Gregorio les ponían a ellos un puesto aparte al lado del puesto grande. A la Arantxa le tocó de Blandy Blues y a la Vanessa, que era la hermana menor de la Ana Mari, mi tía favorita, porque me llevaba solo 9 años y fue lo más parecido a una hermana mayor que tuve nunca, le asignaron una caja de sorpresas, ¿no? Un poco esa España que parece que va desapareciendo y de la que Ana Iris pues, es testigo, ¿no? Y deja testimonio en este libro. Y de ahí, pues bueno, yo creo que está el valor en ese sentido del texto, ¿no? Algo interesante también es un poco, bueno, pues indaga en cuestiones bueno, que pertenecen también a nuestro tiempo, como son estas nuevas masculinidades, ¿no? Y hace, bueno, pues un retrato muy interesante que se puede, ¿no?, recoger en algo que también aparece en el libro, ¿no? Dice, en ese sentido, pues bueno, pues hace un recuerdo, ¿no?, de lo que era el hombre, digamos, de antes, ¿no? Dice, el imaginario colectivo los contrapuso a los tíos, ¿no?, a los que, como mi padre, combinaban la ropa regular y decían que se duchaban 2 veces por semana, hiciera falta o no, aunque se ducharan más, y solo se echaban perfume los domingos, y si acaso, y su cuidado más esmerado era echarse fungusol para que no les olieran los pies, ¿no? Y luego pues habla evidentemente de esa cuestión de la deconstrucción masculina, que yo creo que encuentra, ¿no?, muy bien en esas declaraciones del Fari, que en los últimos años se han hecho tan famosas, ¿no? Pertenecen a un programa antiguo de televisión, donde el Fari viene a definir aquello que se conoce como el hombre blandengue. Lo pueden encontrar en YouTube, el vídeo seguramente lo han visto 1 y 1000 veces. Y dice así, ¿no? Ana Iris dice, llevaban un luminoso en la frente que anunciaba que eran el mejor ejemplo de lo que el Fari convino en llamar el hombre blandengue, para referirse a aquellos hombres contrarios a los que veíamos al comienzo de la descripción anterior. Pero yo creo que Feria, en una primera lectura, en ese sentido, para mí viene a hablar sobre todo de La Mancha, y La Mancha no es una tierra cualquiera dentro de la historia de España, ¿no? Evidentemente, aparte del lugar de centralidad peninsular que ocupa, es un lugar mítico, ¿no? Ella también dice, bueno, dice en el libro, a mí lo que sucede en las películas de Almodóvar, que como en Volver se aparezcan los muertos y demás, a mí no me sorprende tanto porque, bueno, porque en ese sentido en La Mancha eso es algo normal, ¿no? Pero yo creo que aparte de dialogar a lo mejor con ese tipo de experiencias, sobre todo viene bueno, pues a aportar dentro de esta relación quijotesca que tiene La Mancha, pues bueno, pues una nueva visión, ¿no? Y esto es una carta que escribe al hijo que no tiene o al hijo que tendrá, y empieza así, ¿no? Y además es muy bonito. Dice, tendré que llevarte al Cerro de la Virgen y tendré que decirte que eso es La Mancha y que te asomes por el costal, que te asomes, verás 100 kilómetros a la redonda, como si los hubiera medido. Bajaremos a donde los exvotos y te explicaré lo que es un exvoto y te quedarás un rato en silencio pensando que hay que ver la gente antigua, qué cosas tenía, qué cosas tiene, porque sigue existiendo la gente antigua y menos mal. Después tendré que contarte que es de esa tierra naranja de donde venimos y tendré que explicarte lo que es un pueblo y te diré, como si aquello fuera una teoría irrefutable, que el nuestro está atravesado por 3 realidades: la ausencia total de relieve, el Quijote y el viento. Como ven, además, bueno, es preciosa esta descripción y bueno, y viene a remitir, ¿no?, sobre todo a aquello que, bueno, se está perdiendo y que no debería perderse. Para terminar, vamos a ver, ¿no?, pues un poco otro de los libros del año y que entra dentro de esta definición de narrativa joven, que es Desencajada, de Margarita Yakovenko. Por el nombre, pues bueno, pues pueden ver que Margarita Yakovenko no nació en España. Margarita Yakovenko pertenece a esa generación de migrantes que en su caso pues llegaron a España, ella es ucraniana de nacimiento, que llegó a España con apenas 7 años. Margarita Yakovenko nació en el año 1992 y desde el año 1999 reside en España. Lo hizo y pasó toda su infancia en un pueblo de Murcia, en Los Alcázares, y luego ha vivido en Barcelona y actualmente reside en Madrid. Desencajada, que está publicado en la editorial Caballo de Troya, a la que hacía antes referencia, está escrito en español y viene precisamente a contar, bueno, es una novela, pero con unos rasgos autobiográficos muy, muy marcados, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esa cuestión en la portada que pueden ver, que es muy, muy curiosa, el huevo que se parte, ¿no?, que se casca, mejor dicho, porque un huevo es así,
con el dibujo de la matrioshka, ¿no? Que nos remite a la muñeca rusa. Hay que decir que Yakovenko, a pesar de ser ucraniana de nacimiento, aparte de ser hispanoparlante, su lengua madre es el ruso, no es el ucraniano. Entonces, bueno, pues aparece esa cuestión y luego la de la gastronomía española, ¿no? Podemos identificar si queréis con el huevo frito, si queréis con la tortilla española. Me da igual en ese sentido. Pero bueno, con Margarita Yakovenko, perdón, parece que se cumple aquello que decía, ¿no? Max Aub, y que tantas veces se ha citado y que aquí recuperamos, ¿no? Max Aub, como saben, tenía 4 nacionalidades, ¿no? Bueno, en principio tuvo 2, francés, alemán, y luego evidentemente adquirió la nacionalidad española y una vez se marchó en el exilio, terminó adquiriendo la nacionalidad mexicana, ¿no? Pero Max Aub, para afirmar su españolidad, decía aquello de "se es de donde se hace el bachillerato". Yo creo que Margarita Yakovenko también es de donde hizo el bachillerato. Pero bueno, cuando estamos hablando de desencajada, y aquí recupero a Carina Sainz-Borgo, que antes la citaba, que es como digo, la crítica literaria de Voz Populi, desencajada no es una autobiografía, no es una memoria, es una novela, ¿vale? Sainz-Borgo, con ese dominio tan bueno que tiene del lenguaje, dice que, bueno, que Yakovenko lo que ha hecho es crear una voz autoral, ¿no? Entonces, bueno, cuando lean Desencajada, si la han leído ya, piensen, reflexionen sobre ello, bueno, pues piensen que estamos ante un texto que es una novela a pesar de los rasgos autobiográficos que pueda contener, ¿vale? De hecho, la misma Margarita en una entrevista con Macarena Berjano lo dice, ¿no? Dice, aunque podría ser yo, Daria, que es la protagonista de la novela, no soy yo, ¿vale? Así, Yakovenko pertenece a una estirpe de escritores que son los escritores migrantes, ¿vale? Es decir, aquellos que, bueno, pues se pueden considerar ciudadanos del mundo, que cambian de vida, que cambian de lengua, ¿no? Que, bueno, que vienen, pues, un poco a encontrar, como decía Adorno en Mínima Moralia, pues, bueno, pues la patria en la escritura. Y sobre todo se puede calificar de una escritura transcultural, ¿no? Una escritura que va más allá de la propia cultura del lugar, que es lo que encontraríamos en Feria de Anaïr y Simón. En cambio, en Desencajada encontramos algo diferente. Y puede que piensen en este ejemplo, ¿no? La última ganadora del premio Nadal es Nayat El-Hachmi, que es una escritora nacida en Marruecos, principalmente escritora en lengua catalana, aunque sus textos se han traducido al español, pero que ha publicado El lunes nos querrán, premio Nadal, como digo, de este año, y está publicada en español, ¿vale? Entonces, bueno, pues igual, con unos temas muy parecidos. Entonces, bueno, simplemente ya para ir rematando algunas cuestiones en torno a Desencajada. Es muy interesante porque en Desencajada podemos ver, pues bueno, pues esta cuestión del bilingüismo en el que se mueven los migrantes, ¿no? Como digo, es una novela que está muy bien porque nos viene a contar la vida de Daria, que es una chica que, bueno, con todos los problemas que tiene su generación en torno a precariedad, a nostalgia, porque además aparece también, se añade, pues bueno, pues el problema en torno a la identidad, ¿no? Esa imposibilidad de definir que pueden tener los migrantes aquello que consideran su hogar, ¿no? Entonces, bueno, eso se ve en ciertos momentos, ¿no? Se ve, por ejemplo, en torno a la cuestión del bilingüismo, ¿no? Que, bueno, pues que tiene un mundo, ¿no? Que le hace ser 2 personas o adoptar 2 identidades. También nos muestra algo muy interesante. Piensen que, bueno, pues muchos de los inmigrantes que llegan a España tienen una cualificación y ejercen en sus países una serie de trabajos que no se corresponden luego con el nivel que están ejerciendo en el mundo laboral en España. En el caso de la novela, el personaje de Daria, pues su madre es enfermera en Ucrania y cuando vienen a España tiene 3 trabajos y, como dice ahí, solo cotiza en uno. Digamos que, bueno, los migrantes se tienen que enfrentar a aquello que se conoce como movilidad descendente, es decir, bueno, te cambias de país, pero normalmente para ejercer un trabajo que, como digo, pues bueno, para el que están sobrecualificados. La propia Yakovenko dice que es una hija de la perestroika, ¿no? Dice, bueno, pues la perestroika tuvo unos resultados y esos resultados se reflejan en su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues es un concepto que está muy relacionado con aquello, ¿no? Que conocemos como, bueno, pues el Homo Sovieticus, que es lo que, pues, Svetlana Alexievich, premio Nobel, desarrolla muy bien en este texto, ¿no? También, por ejemplo, se podría ver, por ejemplo, en Voces de Chernobyl, ¿no?
Y bueno, por último, en el caso de Yakovenko, pues es verdad que ahí aparece la cuestión de la nostalgia. Hay una diferencia en el tiempo entre, bueno, pues lo que sucede antes de la migración y después de la migración. Y bueno, sobre todo lo que sucede después de la migración, lo que sucede en el antes le puede generar nostalgia. También hay mucho recuerdo de cuando era niña en la novela para Daria, pero bueno, pero como digo, lo que le sucede, ¿no? Y esto sí que es una realidad interesante, es que se ve sola, ¿no? Y entonces ella dice que si el lugar en el que nacemos y nos criamos nos forja, a mí me forjó la soledad. Ese es el problema, la cuestión que se presenta para el personaje de Daria y que viene a representar una realidad dentro del mundo migrante. Entonces, bueno, yo espero que esta aproximación a estos escritores, en lo temático, en nombres, pueda servir, como digo, paso el documento con los nombres y demás, para que, bueno, pues aquellos aquellos autores a los que no han leído, pues puedan leerlos, puedan acercarse. Yo recomiendo encarecidamente estas 3 novelas, ¿no? Feria de Iris Simón, Desencajada de Yakovenko y Panza de burro de Andrea Abreu. Recomiendo acercarse sin ningún tipo de pudor a la literatura de Cristina Morales y, bueno, pues a la de tantos otros escritores que ahora mismo están funcionando muy bien dentro del panorama literario español. Al fin y al cabo, ellos son la generación que va a ocupar el espacio que ahora, pues bueno, pues pueden ocupar, pues bueno, pues he citado Marías, Antonio Muñoz Molina, Trapiello, Benjamín Prado, Rosa Montero, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final son autores a los que hay que conocer y tenemos una gran ventaja que los podemos conocer desde el principio y seguir su trayectoria literaria paso a paso, ¿vale? Entonces, bueno, pues siento si ha habido algún problema técnico, alguna cuestión, pero bueno, espero que se haya escuchado, se haya visto bien y, pues por supuesto, abrimos un espacio, ¿no? para la conversación, si lo consideráis oportuno, pues bueno, quedo a vuestra disponibilidad y, bueno, no sin antes, pues agradecer otra vez vuestra atención. Muchísimas gracias por todo.